Les saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos da, un día más de vida y un jueves más que el Señor nos da para poder hablar de su palabra, ¿no? Para poder extender este mensaje, ¿no? Lo que es la palabra, el evangelio del Señor, la gracia del Señor. Agradecido al Señor por todo esto, ¿no? Vamos a estar encomendando todo en la mano del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, Señor, un día más de vida. Agradecido, Señor, por estar en este momento, Señor, poder hablar de tu palabra, Señor. Amén. Gracias Sí, por esa Señor. misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que tú seas hablando por medio de nosotros, Señor. Amén. Que nosotros seamos ese utensilio, Señor, para tu uso. Te agradecemos también por lo que van a estar escuchando en Facebook, Señor, que tú los bendigas, Señor, que estés poniendo en sus corazones, Señor, esté abriendo, Señor, para que ellos puedan también escuchar tu palabra, Señor. Amén, sí, Señor. Gloria a Te Dios. agradezco, Señor, y te Gracias, pedimos, Señor, las oraciones de cada uno de ellos, Señor, que para que por medio de sus oraciones seamos fortalecidos, Señor, y podamos, Señor, tener también el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te agradecemos todo en la mano del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, doy gracias al Señor, ¿no? Y quiero agradecer al Señor primeramente, como digo, siempre la gracia al Señor, ¿no? Agradecer por lo que Él ha hecho un día por nuestra vida, por Él haber muerto, ¿no? En esa cruz, por todo lo que Él llevó en la cruz del pecado, la muerte misma, ¿no? Por haber sustituido Él nuestra muerte, así que también quiero agradecer a todos los hermanos de la congregación, al pastor, ¿no? Pastor Ramón Encina. Nosotros pertenecemos a la congregación Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, perdón, hermano. Iglesia del Señor Jesucristo, así se llama. Está ubicada en José Hernández y Almeida, 384, ahí en José Hernández, zona del Tambo. Usted cuando quiera nos puede visitar por ahí. Pertenecemos acá a la zona de Isidro Casanova. Amén. Bueno, amados hermanos, yo quiero compartir ahí en Romanos 4:13. 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Amén. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gloria le damos al Señor. Porque no es por la ley, dice, que no fue por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia. Sabemos nosotros muy bien, ¿no ves? Por ejemplo, la fe salvadora, nosotros sabemos que no es por la ley, sino por la fe que nosotros tenemos, que nosotros creemos, ¿vio? Entonces, hay una descendencia. Hubo una descendencia para de Abraham, que fue, sabemos nosotros que fue para el pueblo de Israel, y esa es terrenal, ¿vio? Pero para nosotros la herencia de los justos es otra, es celestial, ¿vio? Es espiritual, por así decirlo. Vamos a leer ahí en Hechos 26, 18. Al ladito nomás está, de Romanos. Hechos 26, 18, dice así la palabra del Señor. Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, que reciban por la fe que es en mí mi perdón de pecado y herencia entre los santificados.
Y nosotros sabemos que por la fe nosotros hemos concebido lo que es la salvación, el perdón de nuestro pecado, la vida eterna, por creer. Porque vemos nosotros en Romanos 10, 9, 10, 8 dice que el que creyere en su corazón que Jesucristo, y eso se hace todo por la fe, mediante creer solamente. Y esa es la herencia que hay en nosotros. Si lo vemos también en Efesios 1:11, dice igual lo mismo, para nosotros los hijos de la... En Efesios, vamos a leer ahí, hermanos, dice 1:11, dice así la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, dice. ¿En quién? En Jesucristo. Él es la simiente. ¿Vio? Él es la simiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Vio, amado hermano? Esa es una herencia espiritual que tuvimos en Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces estábamos leyendo ahí en Romano capítulo 4, verso 13, ¿no? Entonces vimos ahí. Vamos a leer ahí en mismo Romano 8, 17, dice así la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Yo? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser hijos, ¿yo? Como dice la palabra del Señor. ¿Yo? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Yo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Yo, amado hermano? Igual lo dice ahí en Gálatas 3:29. Eso, los que somos herederos de Dios. ¿Yo? Herederos de Dios. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. ¿Yo? Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. ¿Yo? Nosotros, ¿por qué somos ciertamente el linaje de Abraham soy? Dice, y según la promesa. Por la fe. ¿Vio? Por la fe, porque sabemos que por la fe a Abraham se le fue dada las cosas, las promesas, ¿vio? A él. Por esa, vamos a leer ahí en Génesis, capítulo 22, verso 18. Vamos a leer ahí en Génesis, capítulo 22. Verso 18. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, en cuanto obedeciste a mi voz. Yo, amado hermano, en tu simiente, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Vio? Sabemos que la simiente vino del linaje de Abraham. ¿Vio? Sabemos nosotros eso, que Cristo vino de ese linaje. ¿Vio? Y nosotros hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Cristo. ¿Pero por medio de qué? De la fe de nuestro padre Abraham. ¿Vio, amado hermano? Entonces, vemos ahí entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Vio? Y nosotros sabemos muy bien, amado hermano,
que en el principio, cuando el hombre cayó, pecó, apareció Abraham, ¿vio? Dios lo eligió a Abraham ¿para qué? Para de ahí sacar un pueblo, ¿vio? Para sacar un pueblo. Pero Dios le dijo, salí de tu parentela y te daré una tierra, ¿vio? Y él creyó, solamente él creyó. ¿A la voz de quién? A la voz de Dios, ¿vio? Después, con el tiempo, vino la ley al pueblo judío, ¿vio? Y ahí vamos a estar viendo que por la ley, si fuera por la ley, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, ¿vio? Entonces, cuando apareció la ley, entonces, ¿para qué nosotros necesitaríamos la fe? Si por la ley podríamos ser salvos, si fuera en ese caso por la ley, ¿vio? Si fuera en ese caso la salvación por la ley, ¿vio? Pero mire lo que dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y todo lo que le había prometido entonces Dios a Abraham, vana sería. De en vano nosotros vendríamos a nosotros ahora a tener esa fe y creer en esas promesas que Dios le había hecho al padre Abraham, ¿vio? Dice el capítulo 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, ¿vio? La ley produce ira, ¿no? Pero vamos a ver ahí en Hebreos 6:14, antes de ir de la ley, vamos a ver ahí en Hebreos 6:14 qué es lo que nos dice el Señor ahí. Amén. 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 ¿Bien? Amén. Hebreos 6:14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Seguir leyendo? 6:14. Sí. Léelo un poquito más. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Amén. ¿Vio, amado hermano? Pero nosotros vemos acá entonces en Hebreo dice 6:14, dice, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, ¿vio? Te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperando con paciencia alcanzó la promesa. Y esto consiste, amado hermano, la paciencia, ¿vio? Porque si decimos nosotros que vivimos, que el justo vive por la fe, pero a veces no hay paciencia, ¿vio? No hay paciencia. Porque a veces nos vienen circunstancias a nuestra vida, problemas, que nosotros a veces no podemos solucionar. ¿Y cómo decimos que nosotros tenemos fe? ¿Ah? Cuando la fe es la que nos tiene que llevar a poder solucionar nuestros problemas, ¿vio? Es la fe la que nos lleva a solucionar el problema. No es que el problema nos va a sacar de ese contexto de que es creer en esas promesas, ¿vio? Si los problemas nos desvían del camino o por ver cosas que a veces no agradan a nuestros ojos, entonces de en vano va a resultar que nosotros vivimos por la fe, ¿vio? Porque la fe es la que mueve montañas, ¿vio? Di a este monte que se mueva y será movido, pero eso es por la fe. Ese muro de problema que usted tiene, amado hermano, usted tiene que moverlo por medio de ¿qué? De la fe. Solucionarlo, ¿vio? Con paciencia, con amor, ¿vio? Entonces ahí vamos nosotros, lo que es esto. Entonces vivir por medio de la fe. Y están las promesas,
¿Vio? Hay un montón de promesas para nosotros. Ahora dice el versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Mire lo que dice. A fin de que la promesa sea firme. ¿Vio? Para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Vio? Entonces ahora nosotros vamos a ver que la ley es insuficiente. La ley era insuficiente. Sabemos que la ley era buena, santa, que te instruía, te enseñaba, pero nadie la pudo cumplir. ¿Vio? Vamos a estar leyendo ahí en Gálatas 3:18. Perdón, hermano. 3:18. Dice así la palabra del Señor. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Vio? Mire lo que dice el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Vio? No era suficiente la ley para nosotros. ¿Vio? O para el pueblo judío, poder alcanzar la salvación, poder obtener la vida eterna. No era. O para limpiar los pecados. ¿Vio? Cristo es el mediador. Él ahora está esa promesa. Pero eso se hace solamente por fe, amado hermano. Porque hay bien claro lo dice, mire lo que dice. ¿Ah? Para que lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Vio? Por tanto es por fe, para que sea por gracia, dice. A fin de que la promesa sea firme. Es por fe. ¿Vio cuando dice que el pecado entró por uno y todos fueron pecadores? Todos. ¿Vio? Pero también vino uno para que todo fuera por gracia. ¿Vio? Y todos ahora por medio de la fe obtenemos esa gracia nosotros. ¿Vio, amado hermano? Ahí en Efesios 2:15 vamos a ver qué dice ahí el Señor. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice. ¿Vio? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice. Y mediante la cruz reconciliar a Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Vio, amado hermano? Entonces vemos ahí. Pero el propósito de la ley no era, digamos, que nosotros hubiéramos alcanzar la salvación, sino que el propósito de la ley era alcanzar la gracia de Dios, llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Vio? Porque la ley, si bien nosotros vemos que la ley te hacía ver, te hacía conocer el pecado, ¿vio? Te producía ira, dice la palabra del Señor, ¿vio? Vamos a ir a leer en Romanos 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Vio, amado hermano? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venida el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Vio? Ahora la ley, nosotros vemos que la ley te mostraba el pecado, te hacía ver. Pero hubo un tiempo donde no había ley y no se contaba esa transgresión. ¿Vio? Pero cuando hubo ley sí ya se contaba, hubo esa transgresión.
¿Vio? Ahora la ley es la que te lleva ahora, porque bien nosotros dice ahí en... Vamos a leer el Gálatas 3:24. Mire lo que produce la ley. El propósito de la ley era eso. Vamos a leer ahí en Gálatas 3:24. Amén. Mira. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Pues 26 más. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo, amado hermano, entonces ahora vemos nosotros. Perdón, hermano, tuvimos una llamada que... Mandarle un mensaje. Tuvimos una llamada ahí. Vemos lo que tenía un propósito la ley entonces. Entonces leímos ahí en Gálatas 3:20, leímos 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Vio? Entonces vemos que la ley ha sido nuestro ayo. Entonces, ¿qué significa el ayo para nosotros? ¿Ah? Había alguien quien te instruía en esa ley, quien te enseñaba. ¿Vio? Más ley. Hola. Buen día, pastor. Perdón, hermano, tuvimos un percance. Sí, está ahí hablando la palabra por Facebook, pastor. Por este lado, está ahí llamando. Bien, amado hermano, estuvo llamando ahí el pastor, ¿no? Y me interrumpió un poquito, pero bueno, ahí vamos a seguir. Entonces, nuestro ayo, dice, la ley ha sido nuestro ayo. La ley sabemos que era justa y era santa, buena y justa, dice. ¿Vio? Era muy buena la ley. ¿Ah? Era la que le instruía al pueblo, lo que era malo y lo que era bueno. ¿Vio? Pero la ley no era suficiente para que el hombre la cumpliera. Pero venida la gracia, ahí tuvo un tropiezo la ley, ¿vio? La ley fue nuestro ayo que nos hizo llevarnos a dónde, a Cristo, ¿vio? A Cristo. Porque mire lo que dice ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿vio? Porque la ley sabemos que no justificaba, no limpiaba el pecado como ahora Cristo lo hizo, una vez y para siempre. Cada año ellos eran perdonados sus pecados por el sacrificio que ellos hacían a finalizar el año, ¿vio? Matando un cordero, o un becerro, o una oveja, ¿vio? Sí, una oveja, ¿vio? Pero ahora nosotros somos, dice aquí la palabra, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la fe. ¿Ah? Somos salvos gratuitamente y ahora somos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley, que nos hace ver a Cristo, que de tal manera que ya nosotros no podemos hacer nada para poder alcanzar la vida eterna, ¿vio? Sino recibirla por esa fe y gratis, amado hermano, ¿vio? Gratis. Porque ese era el propósito de la ley, ¿vio? Vamos a ver en primera en Tito, a ver, vamos a ver si es Tito 1:9. Si no me equivoco, hermano, Tito 1:9 me parece que es. Dice así: Redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
¿Vio? Así que así es, hermanos amados. ¿Vio? Entonces la ley hace ver el pecado. Y la ley también tenía un propósito para nosotros, los hijos. ¿Vio? Los hijos ahora de los hijos en Cristo Jesús, los hijos de Dios. ¿Vio? Ahora esta nueva creación solamente es el pueblo elegido por Dios. ¿Vio? Por la promesa que se le fue dado a Abraham. Porque si nosotros vemos, Jesucristo vino de ese linaje. ¿Vio? De ese linaje. Ahora la simiente, ¿quién es para nosotros? Es Cristo. ¿Vio? En esa simiente estamos nosotros, por la fe. ¿Vio, amado hermano? Entonces vamos a seguir leyendo ahí lo que dice el propósito de la ley. Estuvimos viendo en Romanos 5:20. ¿Qué dice ahí en 5:20? Romanos 5:20. Amén. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Sí, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Vio, amado hermano? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Vio? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Vio, amados hermanos? Ahora, ¿quién se sustituyó esa muerte que nosotros merecíamos? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros no fuéramos condenados a esa muerte eterna. ¿Vio? Pero vemos con la palabra que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero sabemos que vino la gracia. ¿Ah? Y por la gracia, todos somos acá, dice, para que reine la justicia. ¿Vio? Ahora por la gracia nosotros somos justificados. ¿Vio? Por ese regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora ya somos justificados. ¿Vio, amado hermano? Gloria a Dios. Amén. Y ahora nosotros vemos que la salvación es por gracia. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Vio? Nadie tiene que hacer nada para obtener la salvación, si no es gratuita. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Vio? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Vio, amado hermano? Él creyó, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y la esperanza está, amado hermano. ¿Vio? Es como ahora nosotros, la nueva creación, nosotros tenemos esa esperanza de que un día nosotros vamos a estar en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Y esa esperanza tiene que perdurar, tiene que permanecer. ¿Vio? Amén. Si nosotros decimos que nosotros, el justo vive por la fe, por esa fe nosotros creemos. Creemos porque está escrito acá en su palabra. ¿Vio? Y no se debilitó, dice, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Vio? A esa edad él pudo tener su hijo. De ahí armó su pueblo el Señor. Le dio un pueblo que ahora es el pueblo de Israel. ¿Vio?
Pero hay una promesa que le dio a él, que el pueblo iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y eso se cuenta en todo general, ¿vio? Ahí nosotros entramos por la fe, porque ahí dice y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, dice, ¿vio? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, ¿vio, amado hermano? Entonces, de esa manera, a pesar de todo eso que nosotros podamos ver, ¿no? Tenemos que creer. Nosotros creemos en las cosas que no vemos. Por eso dice ahí, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen, dice. ¿Vio? Como si fuesen. Glorificar a Dios. Mire lo que dice Mateo 15:31. A pesar de ellos veían todo esto. Mire Mateo 15:31. Dice así la palabra del Señor. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pero ellos ahí veían. Yo, amados, ¿cuánto más nosotros? Dice. Cuando nosotros creemos en eso, en las cosas que no vemos, más tenemos que glorificar a Dios. ¿Vio? Por eso, como venía en principio diciendo, a veces nosotros cuando los problemas nos vienen, además tenemos que alabar al Señor. Porque algo nos quiere mostrar, algo nos quiere revelar el Señor a nosotros, ¿vio? Como hijos. Porque las cosas no nos pasan porque nos tienen que pasar a nosotros. Porque hay algo, tiene algo. Tiene que haber un contenido ahí, ¿vio? Pero a veces nosotros lo queremos hacer grande el problema, ¿vio? Lo hacemos mayor el problema. Por eso, como dije, ese ejemplo dimos, ¿no? El problema nosotros lo arreglamos si nosotros decimos que vivimos por fe. La fe nos lleva a solucionar ese problema, ¿vio? Y glorificamos a Dios, alabamos, a pesar de todas las cosas, y después se van a ver. Lo que vos no cuando el justo ve, dice, vive por fe, por las cosas que no se ven, cree, entonces después lo vas a ver con el tiempo, ¿vio? Pero estamos ahí, amados hermanos, que nosotros creamos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 21. Hechos 4:21 dice: ellos entonces le amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Vio? Más de 40 años que este hombre estaba enfermo. Pero habían gente que le querían azotar, le querían apedrear, todo, ¿vio? Y la gente glorificaba por ver el milagro. Y ahora nosotros no vemos milagro. Sí que lo vemos, amado hermano. Y creemos. Por eso, amado hermano, que en esta mañana podamos nosotros poder creer esas promesas. Y las promesas que han sido realizadas a partir de que usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Creer que ya Él ha justificado. Ahora creer que usted es justo delante de Dios. Justo a usted lo ve Dios justo. Dios lo ve justo a usted. ¿Por qué? No porque usted haya hecho cosas, sino por su Hijo. ¿Vio? Porque Él fue llevado a esa muerte en la cruz sin pecado. Pero se hizo pecado por nosotros.
¿Vio, amado hermano? Ahora usted tiene que creer en esta verdadera promesa, que usted verdaderamente es justificado, que usted verdaderamente está en los lugares celestiales. ¿Ah? Que usted, como dice Apocalipsis, vamos a estar en la nueva Jerusalén. ¿Vio? Glorificando a Dios día y noche. Es como cuando dice ahí en Hebreo, dice, ¿no? Que estuvimos leyendo ahí, mejor dicho, en... Vamos a ver, 7:19 lo leí, ¿no? Hebreos. En Gálatas 3:18 es donde leímos primero. Gálatas 3:18. Mire lo que dice Gálatas 3:18. Amén. Bueno. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Amén. ¿Vio? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, dice. Ya no es por la promesa. Porque mire lo que dice el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Vio? Ese era el propósito de la ley. Llevarnos a nosotros. ¿Vio, amado hermano? Entonces nosotros tenemos que creer como Abraham creyó. ¿Ah? Y tuvo ahí. ¿Vio cuando Dios le dijo que sacrificase, que lo diera en sacrificio a su hijo? Y él fue. Y no empezó a maquinar cosas. ¿Vio? Sino que a su siervo le dijo, iremos y volveremos. ¿Vio? Iremos y volveremos. A ver, usted imagínese que ahora el Señor le pida el sacrificio a su hijo. ¿Qué pensaría usted? ¿Sería como Abraham usted? Cuando él creyó en la promesa que el Señor, que le iba a dar una descendencia, que le iba a dar un pueblo, ahí se ve la promesa. Porque él dijo, iremos y volveremos. Porque si podría matarlo Abraham a Isaac, él creía que también lo podría resucitar a Isaac, ¿vio? Pero no llegó hasta eso Dios con él, sino que le dijo, alto, ¿ah? No pongas, no mates a tu hijo, porque él creyó. Por eso se le fue contado la justicia, ¿vio? Por medio de la fe. Por eso fue justificado por la fe Abraham. Y esa promesa sigue ahora para nosotros. ¿Vio? Sigue para nosotros, amados hermanos. ¿No es maravilloso ver que la ley no hizo nada en el pueblo judío, al pueblo judío? Que nosotros no somos de la ley, ¿vio? No pertenecíamos al pueblo de Israel. Pero ahora en estos tiempos, amados hermanos, hay que se dicen que son legalistas. Y eso es haberse introducido a la ley, siendo ellos no judíos, ¿vio? Porque la ley vino para los judíos, no para los gentiles. Ahora para los gentiles vino la gracia de Dios. ¿Vio? Ahora ya no hay que solamente la salvación es para los judíos, para todos. Entran judíos, griegos, gentiles. ¿Vio, amado hermano? ¿No es maravilloso lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo hasta llegar a nosotros? Ahora nosotros somos esa nueva creación en Cristo Jesús, los que vivimos por la fe. Ahora está, amado hermano, que nosotros podamos vivir en eso. No ver por nuestros ojos los problemas que pasan y dejar ese camino, dejar a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces, ¿de qué nos serviría a nosotros alcanzar la salvación gratuita a nosotros? ¿Vio?
Por eso el problema, amado hermano, no lo hagamos tan grande para nosotros, sino que la solución está en nosotros. ¿Vio? Así que, amado, le doy gracias al Señor por poder compartirle esto. Sé que esta palabra es más a fondo para hablar de la ley. ¿Vio? Pero el Señor hasta aquí me ha dado. Que el Señor los bendiga. Le voy a pasar a mi esposa, que ella va a hablar un versículo que el Señor le haya dado. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Hermanos, hermanas, aquellos que nos van a estar viendo después también, ¿no? Porque siempre están viendo también, ¿no? La publicación. Y agradecida al Señor, ¿no? Por un día más de vida. Quiero mandar saludo al pastor Ramón Encina, a su esposa Ramona, ¿no? Nosotros congregamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicado acá en José Hernández 384, en el Tambo. Amén. Quiero mandar saludo a todos los hermanos también de la congregación. Hermosa palabra, ¿no? Lo que estábamos escuchando, ¿no? Siempre todo es muy hermoso del Señor, lo que nos va enseñando para nosotros. Amén. Yo quería compartir ahí, ¿no? Ahí en Romanos 5:1, adelante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice, por la fe hemos sido justificados. Amén. Tenemos esa paz ahora para con Cristo, dice, para con Dios, dice, porque Dios estaba enojado, estaba enemistado con nosotros, y mediante esa fe nosotros hemos sido justificados. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído en Él, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice. Amén. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dado su vida por nosotros. Ahora nosotros podemos entrar ahí, ¿no? A su también al reposo de nuestro Señor Jesucristo también. Y esta gracia estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos y tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza que todo esto va a pasar, y tenemos esa esperanza. Nuestra mirada tiene que ser allá en los lugares celestiales, nosotros que ya estamos sentados, y que todo va a pasar, pero nosotros vamos a estar con nuestro Señor arriba, allá en los cielos. Amén. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. También nos gloriamos en las tribulaciones. Hay momentos que vamos a pasar, en momentos de tribulación también. Igual tenemos que gloriarnos, amados hermanos. Tenemos que gloriarnos, porque eso es momentario, va a pasar todo eso. Nosotros no hemos sido justificados por la ley, hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, por creer en Él. Amén. Porque si por la fe por la ley hubiéramos sido justificados, por demás murió Cristo, dice. Ahí podemos compartir ahí en Gálatas 3:21. 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Amén. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Amén. Por la fe, dice en Jesucristo, nos fue dado a nosotros. Nosotros hemos creído, nosotros somos los creyentes. Amén. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice. Ya no estamos bajo la ley, cuando el Señor Jesucristo ya murió por nosotros. Y por la fe ya estamos nosotros justificados. Ya no somos más pecadores, como ahora en las iglesias siguen diciendo, ustedes son unos pecadores. Ya no somos más pecadores. Sí cometemos pecado, porque si nosotros decimos no cometemos pecado, podemos hacerle mentiroso a Dios. Amén. Entonces nosotros podemos cometer errores, pecado, pero tenemos para ir delante del Señor y decir, perdóname, Señor, porque hoy día fallé o he pecado, Señor. Amén. Y el Señor nos perdona, porque dice, hijitos, abogado tenemos. Si alguno pecare, abogado tenemos, dice. Por eso Él está abogando por nosotros. Amén. Vamos a cometer, sí, pero ya no somos más pecadores, porque nosotros mediante que hemos creído, hemos sido justificados. Amén. Dice ahí en Gálatas 2:21, 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a morir, a sufrir todo esto? Nosotros no podíamos cumplir la ley. Amén. Pero el Señor se fijó en nosotros, se compadeció en nosotros. Y Él vino, yo voy a dar mi vida, Padre. Él vino a dar su vida por nosotros. Y mediante eso nosotros hemos creído. Y esa fe y lo que hemos tenido por Él nos ha justificado, santificado, nos ha limpiado de todo. Amén. Entonces dice, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos cumplir, entonces en vano fue. Entonces por demás ha muerto Cristo, dice. No es así. Amén. No podíamos nosotros alcanzar, amados hermanos, no podíamos. Pero gracias a su misericordia del Señor, que Él se fijó en nosotros, pudimos alcanzar a ser justificados. Ahora ya no podemos estar todo agachados, todo bajonados, porque eso nos pasaba dentro de las iglesias también, cuando nos señalaban, ustedes son unos pecadores, mientras que nosotros ya habíamos creído, ya habíamos sido justificados. Amén. Le agradezco por esta palabra hermosa, ¿no? Para mí siempre es hermosa cada palabra que el Señor nos deja una enseñanza para nuestras vidas, cómo nos vamos a ir limpiándonos mediante su palabra, nos vamos a ir limpiando de todo lo que tenemos dentro de nosotros. Amén. Ahí le dejo a mi esposo para que él pueda seguir, hermanos. Amén. Damos gracias a la palabra del Señor. La palabra siempre es hermosa y maravillosa cuando nosotros podemos entender, ¿no? Y cuando el Espíritu se nos revela por medio de su palabra. Eso es maravilloso. Usted puede gozarse cuando verdaderamente sale de todo eso, amado hermano. Amén. Que ahora la obra que usted pueda estar haciendo, usted que es un hermano, que un hijo de Dios, dice que usted es cristiano, ha recibido la salvación, pero ahora usted dice que por la obra a veces puede ser salvo. No, hermano. No confiar en la obra que nosotros vamos a alcanzar la salvación por las obras, no. Ahí está la gracia de Dios, que es por medio de la fe. La salvación siempre se adquirió por la fe, ¿vio? Porque ahí mire lo que leyó ahorita mi esposa, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿vio? Cuando nosotros vemos que verdaderamente el que vino a darnos la vida eterna fue Cristo. Él gustó, dice en hebreo, dice que Él gustó la muerte, ¿vio? Él murió, Él llevó el pecado, murió y supo que era morir, ¿vio? Amén, sí, Señor.
Ahora eso no quiere de nosotros nuestro Padre, y gracias por haber mandado a su Hijo, damos, ¿no? Ahora nosotros no vamos a conocer la muerte. Esa muerte eterna fue sustituida por Cristo. Ahora nos tenemos que gozar y glorificar al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros. Amén. Ahora que Gloria a nosotros Dios. tenemos la vida eterna. Amén. ¿Ah? Nadie, ningún ser humano le puede decir a usted que usted es un pecador, siendo ya un hijo de Dios. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Sino que si usted verdaderamente peca es porque usted no está andando conforme a la palabra. ¿Vio? Cuando nosotros andamos conforme a la palabra, nosotros no vamos a pecar, amados hermanos. ¿Vio? Nosotros no somos los que practicamos el pecado, dice. Sí fallamos al Señor, pero tenemos ese abogado que está, Él abogando, Él está intercediendo por nosotros. Solamente está que nosotros podamos rendirnos y poder confesar con nuestra boca al Padre que verdaderamente nosotros le hemos fallado. Y ahí el Hijo está intercediendo al Padre. Yo he muerto por eso. Yo he muerto por Juan, he muerto por Rosy Mari. ¿Vio? Amén. Yo soy el Gloria a justo, Dios. yo lo he justificado. Gracias, Señor. Yo le he puesto ese lugar delante de ti. Por eso el Señor, Amén. tenemos que confesar al Señor, no al hombre, amado hermano. Todos nuestros pecados es al Señor que podamos cometer en esta vida como hijos. Que Dios nos libre de estar cometiendo pecado, amado hermano. Porque no fuimos llamados a pecar en esta vida, sino a manifestar la justicia de Dios, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios, sí, Señor. Por eso, amado hermano, la fe es muy importante en nosotros. ¿Vio? Si nosotros tenemos que pedir, pidamos con fe, no dudando, como dice ahí Santiago capítulo 1, 9, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, dice. ¿Ah? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo, amado hermano, ahora nosotros, es como nosotros ahora somos guiados en la doctrina del Señor, en la verdadera doctrina, en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que creer y tenemos que tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual alcanzando para que ningún viento de doctrina nos pueda mover de lo que dice aquí su palabra del Señor. Amén. Por eso nosotros la fe es muy importante, creer en lo que está escrito, amado hermano, tal cual. ¿Vio? Si nosotros que pedimos algo por fe, así como Abraham, vio lo que estuvimos viendo ahí en Romanos capítulo 4 verso y 20, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dice, dando la gloria a Dios. ¿Vio? Dando la gloria de Dios. Se fortaleció, la fe fue creciendo más. ¿Vio? Y esa fe alcanzó a todos nosotros ahora que somos los hijos de Dios. Por creer, porque ahí dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora nosotros creemos en ese Cristo. ¿Vio? Creemos en Dios, en el que levantó a su Hijo. ¿De quién? ¿De dónde? De los muertos. Ahora Él vive juntamente con Él. ¿Ah? Ahora Él es inmutable. Porque Él dice: yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y soy el fin. Él no sé, ¿cómo le puedo ver? Cuando esa palabra inmutable no cambia. Él no cambia, amado hermano. Lo que Él ha prometido, eso tiene que ser, y nosotros tenemos que creerlo. Amén. A pesar de todas las tribulaciones, así como el apóstol Pablo pasó persecución, fue encarcelado, pero él no dudó, él creyó. ¿Ah? Él creía más y daba la gloria.
Y vio con el tiempo, él veía que todos los grillos se le soltaban y él podía salir libremente. Gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Señor. Porque ahí está la fe. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. ¿Vio, amado hermano? Y así estamos nosotros. En esa debilidad que tengamos, podamos decir nosotros, fuertes somos. Fuerte soy, Señor. Amén. Saludo al pastor que nos está viendo ahí por Facebook. Amén. Mando saludos ahí al pastor y a su familia. Que el Señor me los bendiga. Amén. A la hermana Isidora, a mi hermana María Roxana también que estaba por ahí, Ubaldina. Nos están viendo por Facebook, ¿no? Agradecido al Señor por todo lo que Él nos da. ¿Vio? Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, amado hermano. Sé que van a venir muchas cosas, pero por ahí ya no vienen como en los tiempos que fueron los primeros hombres, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Ah? Ellos fueron los primeros mártires. Y ahora son cosas pequeñas que nos pasan. ¿Vio? Como decía Pablo, ¿ah? Esta leve tribulación, decía Pablo. Amén. Gloria a Y así Dios. tiene que ser para nosotros, amado hermano. ¿Vio? Que sea una leve, porque esa leve tribulación pasa, es momentánea, no es para siempre, no se queda para que nosotros nos podamos alejar de las cosas del Señor. No, más bien eso nos tiene que acercar más al Señor. Amén. ¿Vio? Sí, Señor. Yo le digo, porque eso a veces yo a veces digo, no, tantas cosas que nos pueden venir en la mente, pero está, que nosotros podamos desligarnos de eso y poder acercarnos más al Señor. Y todas estas cosas nos lleva a ¿qué? A poder hablar más de las cosas de Él. ¿Vio? Que el Señor nos ayude cada día, amado. Pido sus oraciones para con nosotros, para que el Señor nos dé más entendimiento en su palabra y que el Señor me lo bendiga a cada uno. Vamos a estar encomendando esta hora en la mano del Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, Señor. por este momento que hemos podido hablar, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que han estado viendo y por lo que van a ver, Señor. Amén. Tú estés Sí, abriendo Señor. sus corazones, Señor. Tú estés haciendo entender, Señor, como a nosotros tú nos has hecho ver por medio de tu palabra, Señor. Amén. Abre los ojos de Gloria los a Dios. entendimientos, Gracias, Señor. Señor. Que ellos puedan rendirte, Señor. Rendirse a tu palabra, Señor. Obedecer al Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos guía, Padre, Amén. Gloria a Dios. a hacer tu voluntad. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Bendice a la congregación, Señor. Bendice al pastor. Amén. Bendice su Sí, vida, Señor. Señor. Te pedimos, Dale, Señor, Padre más amado. sabiduría para que Él nos pueda guiar por medio de tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria te damos a ti, Gracias, Señor, en esta mañana. Y que te encomiendo este día en tus manos, Señor. Amén. Te dejo todo agradecido en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, amado hermano.